Listo. Entonces vamos, primero el plan de trabajo para el día de hoy es que primero vamos a retroalimentar la actividad y seguidamente vamos a proponer un pequeño ejercicio también para irlo, o sea, como para repasar y repicar un poco los conceptos que venimos discutiendo sobre la construcción de los diagramas de entidad-relación. Me voy a apagar aquí este WhatsApp que pita cada rato y entonces, ok. Hagamos una revisión rápida de esto. Nosotros habíamos sentado las bases de lo que es un diagrama de entidad-relación como el segundo paso dentro del proceso de diseño de una base de datos. El producto es un diagrama que es puramente conceptual, es decir, que no refleja la estructura final de la base de datos, sino más bien las relaciones existentes entre las distintas entidades que intervienen. O sea, que el diagrama entidad-relación no es un modelo final de la base de datos, ni mucho menos, permítanme, vamos a avanzar un poco, sino apenas una idea conceptual de cómo se estructura la información y de cómo está relacionada, repito, a nivel conceptual, no a nivel específico. El siguiente paso después del modelo entidad-relación, después de hacer el diagrama entidad-relación, es construir el modelo relacional donde sí se establecen con precisión las características detalladas y específicas de cada una de las tablas de la base de datos que se diseñaron o que se diseñan o que se extraen de analizar el modelo entidad-relación y cruzarlo pues con los requerimientos funcionales que el cliente o que el dueño de la aplicación haya fijado como necesarios. El diagrama es solamente una representación gráfica para formarse una idea mental de cómo es el universo en el que nos vamos a mover. Cada entidad se representa con un rectángulo y sus atributos con elipses en esa, digamos, simbología universal que existe. Las relaciones que en este caso, o como dicen algunos libros, las interrelaciones, para evitar la dualidad con el concepto de relación que la terminología original le asigna a lo que nosotros llamamos entidad, son digamos, también ideas conceptuales que pueden estar en principio algo borrosas, porque cuando el alumno está inscrito en un curso, pues uno entiende que es estar inscrito, pero otro cantar es traducir esa relación en una funcionalidad dentro de una aplicación para que realmente se cumpla en la práctica con datos específicos. Pero como esta es una representación conceptual, aquí simplemente ponemos el nombre de la relación, que puede ser una frase o una palabra, si la palabra basta para desplegar o para disparar un concepto mental. Y listo. Ahora, la otra cosa era la magnitud de las relaciones dada como cardinalidad, que apenas las describimos y a medida que vayamos avanzando las vamos a mencionar. Bueno, con esa información lanzamos el ejercicio que vamos a analizar. Entonces, el ejercicio que les había puesto describe los requerimientos de un caso específico. Dice que un almacén de grandes superficies, diseñar una base de datos que posibilite la posterior implementación de un sistema de información exclusivo para ventas electrónicas, sujeta a los siguientes requerimientos. O sea, hacer las ventas por la web. Cualquier persona que desee comprar en el supermercado necesitará primero registrarse ante el sistema suministrando una identificación, apellidos, nombres, correo electrónico, teléfono de celular y dirección de residencia. Ahí están los atributos de la persona que se quiera registrar ante el sistema. Diríamos, ¿como qué? Como cliente, ¿no? Entonces, de este requerimiento, la idea mental que a mí me queda, quizás fue para muchos de ustedes también, es que va a haber una entidad donde está la información de los clientes que eventualmente interactúan con la base de datos. Y cada cliente tiene unos datos básicos que son la identificación, los apellidos y nombres, el correo electrónico, el teléfono celular y la dirección de residencia. También dice que un mismo usuario puede tener tantas direcciones de residencia como desee y de esa manera puede ordenar pedidos para ser entregados en distintos lugares.
Eso tiene todo el sentido del mundo desde la perspectiva del cliente. Yo quiero comprar un mercado y mandárselo a fulanito en tal parte. Ok. O a la casa de mi mamá, o a la casa de mi suegra, o qué sé yo. Siguiente requisito: cuando el usuario desea hacer un pedido, debe ingresar a la página, identificarse mediante un nombre de usuario y una contraseña. Ambos datos son de su elección. Entonces, quiere decir que cada cliente, además de estar registrado con los atributos que decía aquí arriba, entonces además tiene que tener otros dos atributos, el usuario y la contraseña, que son los que le permiten la autenticación ante la aplicación. Si en el momento de ingresar los datos el usuario no recuerda su contraseña, el sistema le dará la posibilidad de recuperarla mediante un correo electrónico que le será enviado automáticamente. Esta frase no impacta directamente, no impacta para nada la base de datos, porque es un tema de disparar una rutina en el código de la aplicación para que envíe el correo electrónico a una dirección que sí es un dato almacenado, que ya la tenemos por aquí arriba, el correo electrónico del usuario, del cliente. Entonces, este requerimiento, esta frase que acabo de decir aquí, no impacta el diseño de la base de datos. O sea, no le agrega ni le quita atributos a ninguna entidad. Al ingresar a la página del sistema, el usuario podrá elegir libremente entre los productos disponibles en el almacén, los cuales podrá consultar en la pantalla del computador. El sistema le debe ofrecer al cliente los productos organizados por categorías. Las categorías son estas que aparecen aquí: vinos y licores, frutas y verduras, carnes, despensas, Vale, aquí hay pueden ser más, pueden ser menos, pero aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 categorías. La nota es clara: aunque estas son las categorías actuales, puede ocurrir que en el futuro se adicionen nuevas o se modifiquen o eliminen algunas de las actuales. Entonces, de estos dos requerimientos, el analista, o sea, usted y yo, tiene que deducir que al menos hay dos entidades adicionales. Una, que son los productos que están en el inventario del almacén. Habrá que ver cuáles atributos se le definen a cada producto, porque eso sí depende pues de la concepción, de los requerimientos del cliente, de lo que el cliente, de los requerimientos. Cuando digo los requerimientos del cliente, los requerimientos del dueño, que necesita que tú le hagas la base de datos, pero visto desde el punto de vista del cliente del almacén, el que entra a la página a comprar, también hay que pensar en cómo esperaría esa persona que haya información suficiente sobre cada producto. Por acá nos dicen: además de pertenecer a una categoría, cada producto debe tener los siguientes datos disponibles en el sistema. Bueno, ahí está. El código del producto, que es una referencia, un sistema, tiene que ser objeto de un sistema de codificación de identificación única. El nombre del producto, la marca, la unidad de presentación, que puede ser libra, kilo, litro, unidad, display u otro. Quiere decir que aquí están los posibles valores de un campo que se llama unidad de presentación. De hecho, cuando el cliente esté recorriendo la página del sistema, debe poder tener acceso a esos datos si lo desea. O sea que si yo quiero comprar un determinado producto, le hago clic en la lista y él me dice: este producto se llama tal, es de marca tal, viene en libras, en kilos, en tal, lo que como venga. El almacén desea poder establecer discrecionalmente para algunos productos la cantidad máxima de unidades que un cliente puede comprar. De esta nota se debe desprender un análisis que sí impacta a la base de datos. ¿Por qué? Porque si estamos pensando en que además de la entidad de clientes y de las categorías de productos, una lista de categorías, la entidad de productos tiene que tener el nombre, el código del producto, el nombre, la marca, la unidad de presentación, y cuánto es el máximo de unidades que se le pueden vender a una persona. Es decir, que si yo entro a comprar whisky sello negro, entonces ¿cuántos quiere comprar? Que yo no, que si ese producto está sujeto a esta restricción y yo digo, por ejemplo, 100 unidades, en la página me diga: no, lo máximo que le vendo es tanto. Pero ese tanto tiene que estar asociado a la tupla, al registro del producto que yo estoy consultando en la entidad de productos. Entonces, ese es un atributo adicional de la entidad productos, o como se le llame, inventarios, o no sé cómo, o ítems, no sé cómo lo habrán nombrado. Yo tengo una propuesta, obviamente, pero mi propuesta es solamente mi propuesta, no quiere decir que sea la propuesta o la única que hay, porque en este terreno y a nivel conceptual
pues las mentes de los individuos no funcionan todas exactamente igual y a veces se dan diferencias entre la concepción de uno y la concepción de otro. Bueno, luego dice, cuando el cliente desea hacer una compra, selecciona uno a uno los productos de su interés indicando cuánta cantidad desea y el sistema le debe ofrecer la metáfora del carrito de supermercado. De esta manera, a medida que el cliente va seleccionando, puede consultar el carrito para ver el listado completo de lo que lleva seleccionado. Ahí hay una oculta, en ese requerimiento, hay oculta una frase que impacta directamente a la base de datos. Porque una cosa es el inventario de productos, la entidad productos. El cliente busca productos en la entidad productos y escoge ciertas cantidades de algunos de esos ítems para constituir su compra. Entonces la metáfora del carrito de compras implica que cuando yo estoy haciendo una sesión de compra, cuando cojo del catálogo un producto y le digo agregar al carrito, inmediatamente estoy creando una entidad o un repositorio o alguna estructura de datos en donde están depositadas las referencias y las cantidades escogidas por mí de los artículos que supuestamente yo quiero comprar. Estoy apenas echando en el carrito, entonces ese carrito que en el supermercado físico pues es una entidad física, una canasta donde uno va guardando las cosas que va cogiendo de los anaqueles. En la versión electrónica pues tiene que ser una estructura de datos en donde se van guardando a discreción del usuario, por elección del usuario, las referencias y las cantidades seleccionadas de cada uno de los artículos que el usuario decidió que posiblemente va a comprar. Digo posiblemente porque más adelante puede ser que yo, después de haber escogido 10 unidades, diga ya no compro nada, borre todo ese año y me voy para afuera. O porque diga yo, había echado 3 unidades de tal ítem, entonces voy a consultar mi carrito, o sea, mi estructura de datos de compra, y digo, de este ítem ya no son 3, sino 2 o 4, si es que digo, no va a comprar más o va a comprar menos. Entonces, en todos los requerimientos, el analista tiene que leer más allá de las letras. Tiene que irse imaginando cómo va a representar eso en estructuras de datos dentro de un modelo. Si bien puede ser que uno no lo tenga muy claro en el principio, tiene que tener en cuenta que de ahí esa información de lo del carrito de compra, yo tengo que tener aparte por cada cliente que esté comprando, porque recuerden que si yo tengo una base de datos que está siendo consultada a través de Internet, 100, 200, no sé cuántos clientes simultáneamente pueden estar desarrollando el mismo proceso y cada uno tendrá su propio carrito de compras mientras tenga la sesión activa frente a la aplicación. ¿Me estoy haciendo entender? Sí. Profesor, te estamos mostrando una diapositiva. Discúlpame. ¿Se está mostrando diapositivas o algo así? No, yo todavía en este momento no estoy mostrando las diapositivas y las que voy a mostrar todavía no están puestas en la página porque tuve esta mañana un rollo antes del mediodía cuando estaba preparándome con el Teams y me gasté mucho tiempo tratando de resolver la conexión con Teams y no subí las cosas a tiempo. Pero apenas terminemos la sesión de hoy, la vamos a subir. Gracias. Voy a tratar de terminar, no les había dicho, se me va a pasar a decirles, nuestra clase va a estar a las 3, pero voy a tratar de terminar un poquito antes, porque a las 4 tengo una prueba médica que tengo que irme a hacer aquí en Santa Lucía y entonces no quiero que me vaya a coger la noche. Claro que es aquí cerquita, entonces no tengo tiempo suficiente, pero no me voy a extender mucho más. Ojalá salga unos minutos antes. Bueno, entonces, pero este documento que estamos viendo es el documento de referencia de la tarea que todos ustedes lo tienen. Ahora, todo esto que estamos conversando, entonces queda registrado en el video de la clase para que si alguien quiere repasarlo pueda volverlo a mirar. Bueno, entonces, cuando el cliente finaliza su selección, cuando ya escogió todo lo que necesitaba escoger, y esa escogencia se hace a través de una interfaz que es el frontend de la aplicación, que eso no cuenta en este curso, alguien tiene que hacer ese programa, esa carátula de la aplicación para interactuar con la base de datos. Por lo menos en esta parte no cuenta. Más adelante, cuando estemos hablando del lenguaje SQL, sí vamos a tener que ver algunas cositas de eso. Entonces, el cliente tiene que proceder a confirmar el pedido. Esta acción le permitirá definir el medio de pago de su compra. Bueno, entonces ahí hay una cosa que puede impactar la base de datos más adelante, que es
los tipos de medios de pago, cuáles son los que se admiten y cómo se maneja cada uno. Esa parte la vamos a dejar borrosa en esta respuesta porque eso tiene muchos dientes. Cuando se paga con tarjeta de crédito, cuando se paga con tarjeta de débito, etc. Una vez porque en ese tipo de transacciones intervienen terceros, que son las plataformas de pago o los titulares de las franquicias de las tarjetas de crédito, pero ese ya es un campo un poco más especializado que en este nivel de complejidad no lo vamos a tocar todavía. Entonces, una vez que se confirme el pago, el pedido queda en firme y el sistema deberá registrarlo para que el nivel de operaciones del supermercado lo procese. Aquí hay otro impacto directo sobre la base de datos. Porque una cosa era mi carrito, en donde yo podía sacar y meter, y otra cosa es que yo le haya dicho mediante algún mecanismo que el sistema va a tener esto, confirmar el pedido. Que eso significa saque todo el carrito y páselo a otro estatus, porque esto ya lo compró alguien, ya el carrito lo puedo desechar, se lo lleva a otro. O sea, en el caso real el carrito pasa el muchacho y se lo lleva y lo pone allá donde están los carritos para que alguien más lo use. En la página, en la aplicación electrónica, perdón, la estructura de datos del carrito, cuando la información de un cliente se confirmó el pago, ese listado de productos ya se convierte en un pedido que hay que despachar. O sea que esa información ya no se puede perder y ya tiene que manejarse por otra sección de la aplicación para que el nivel operativo del supermercado configure el pedido físico, o sea, recoja las cosas, las empaque y las envíe de alguna manera al sitio de destino registrado por el peticionario, que fue el cliente. El cliente deberá poder consultar en la página de estado de su pedido. Esta frase confirma lo que acabo de decir. Después de que yo hice una compra, a mí cuando yo ya compré, ya yo no vuelvo a mirar el carrito de compras en la página porque ya yo compré. El carrito de compras es solamente un recurso mientras estoy seleccionando productos. Cuando ya yo confirmé mi pedido, el cliente, según el requerimiento, debe poder decir, bueno, yo ya pagué, listo. Entonces, dentro de 2 horas yo puedo volver a entrar y mi pedido número tal, en alguna parte tengo que poder buscar el pedido con el número de referencia que me hayan dado. O sea que tiene que haber una entidad donde estén los pedidos formalmente ya registrados y que yo pueda saber si está siendo organizado, si está despachado, si está próximo a entregarse. En fin, ustedes saben cómo se maneja eso en términos de comercio electrónico en cuanto a la terminología que se usa. Cuando uno compra, por ejemplo, en Mercado Libre, después puede hacerle seguimiento a la guía que le dan de la transportadora y la transportadora le dice a uno, o se le entrega, le dice en centro de despacho de ciudad de origen, ya salió a ciudad de destino, en centro de distribución, entonces cuando está en distribución está esta pila porque ya sabe que se lo van a entregar ese día. Pero eso implica que esos ítems estén asociados al número de pedido en alguna tabla, en alguna parte, para poderlo consultar cada vez que el cliente quiera y para que cada uno de los actores que hay adentro pongan la modificación que corresponde a cada vez que se cumple uno de los pasos de esa línea de proceso. Bien. El estado de un pedido puede ser en preparación, despachado, en tránsito o entregado. Listo, ahí está. Bueno, esa es toda la información. Entonces, determine qué entidades deberían intervenir en el diagrama entidad-relación. Entonces, ahora sí, tus preguntas. Tú me dijiste que tenías unas confusiones. ¿Cuáles? O unas dudas sobre las entidades. ¿Cuáles serían las dudas? Profe, mi duda era que en la parte donde decía categoría de los productos, yo tenía pensado una de dos cosas. O cuando registraba los productos, sencillamente hiciera una pequeña lista donde seleccionara la característica, o si tendría que hacer una entidad por cada tipo de producto. O sea, un producto para lácteos, otro para bebidas, una entidad para bebidas, alcoholes y cosas así. Bueno, entonces fíjate que la pregunta es interesante desde el punto de vista del diseño, que es básicamente para lo que nosotros estamos estudiando ingeniería de sistemas. Mucha gente piensa que la ingeniería de sistemas, que el ingeniero de sistemas es el berraco que sabe todo de computadores. Entonces le ponen a uno, oye, pero mire que se me trabó la impresora. Y ay, tú no eres ingeniero de sistemas. Y es que eso no es el ejercicio mío.
pero mucha gente piensa eso, que ser ingeniero de sistemas es saber mucho de computadores. Nuestra principal fortaleza tiene que ser la capacidad alta para hacer diseños eficientes en manejo de información, obviamente, principalmente en manejo de información. Hay otras líneas complementarias a nuestra disciplina, como son las ciencias de la computación. Por eso ahora se llama sistemas y computación, porque además de sistemas hay varias cosas de ciencias de la computación en el pensum. Entonces, la habilidad fundamental es hacer un diseño profundo. Entonces, uno tiene que acudir a varias cosas. Primero, a los requerimientos que el originador del problema le entrega. Pero segundo, también uno tiene que ir un poco más allá de eso para darle forma a la base de datos de modo que se puedan satisfacer distintas expectativas y sobre todo que sea eficiente. Ahora, la pregunta que tú me acabas de hacer se va a resolver mucho mejor en el siguiente paso del proceso, porque es cuando ya se aterriza en tablas específicas, aunque hoy vamos a tratar de ver un poquito eso. Todavía no hemos hablado del proceso de normalización, que es lo que nos da la respuesta específica a tu pregunta, pero quiero que hoy vamos a ver algo de eso sin mencionarlo. Pero lo siguiente, o sea, ¿cómo lo ve, para el caso específico de las categorías de los productos, cómo lo ve el usuario? Entonces cuando yo me imaginaba, cuando escribí estos requerimientos, porque esto es un caso, lo escribí yo recientemente para una situación como esta, me imagino la siguiente película, que es la que estoy usando día a día, cotidianamente, para hacer mercado, porque ya no salgo a la calle, entonces hago mercado en las tiendas de grandes superficies y casi siempre es así. Pero yo llego y entro allá, y entonces aquí le abre uno la página y dice, bueno, entonces uno se registra, entra, lo que sea. Entonces, ahí queda quieto. Si yo quiero comprar, tengo que entrar a alguna parte donde está el catálogo de productos. Entonces el catálogo de productos me sale primero las categorías. Me dice, oiga, vea, aquí hay, ¿cuáles son las categorías? Por ejemplo, la primera. Carnes, vamos a poner carnes. Entonces yo hago clic en carnes y entonces ahí me sale otra división que me dice de res, de cerdo, pollo y pescado, por ejemplo. Entonces yo le digo de cerdo. Entonces me sale una lista de productos que son todos de esa clasificación. Lomo de cerdo, chuleta de cerdo, una vaina de cerdo, patica de cerdo, lo que sea de cerdo. Si escojo vinos y licores, entonces me sale, por ejemplo, whisky, ron, brandy, ginebra, cerveza, con cerveza. Y entonces ahí le sale una página con Club Colombia Roja, Club Colombia Dorada, Corona, la una, la otra, Entonces, yo escojo Club Colombia Roja, marco ahí, y entonces me sale una paginita donde sale Club Colombia Roja, 6-pack de 6 de 300 centímetros cúbicos, de vale tanto, cantidad, para que yo escoja cuántos quiero, y le digo añadir el carrito. Entonces, la categoría es un atributo de cada producto, pero me permite presentar la información clasificándola según lo que el usuario escoja en el momento de estar interactuando con la interfaz de usuario. Entonces, yo me imagino mi descripción, una tabla de productos donde está la referencia del producto, el nombre, la marca, la cantidad, todos los datos que nos dieron que tenía que tener cada producto. Y uno de los atributos de esa tabla es la categoría a la que pertenece el producto. Y si quiero, aunque aquí no lo dice y no se estaba poniendo como un requisito, la categoría y las subcategorías en los casos en que una categoría se divide en varias cosas. Entonces son dos campos en cada tupla de producto. Entonces, por ejemplo, aparece el producto 10-21-40, la referencia 10-21-40, whisky, sello negro, marca Johnny Walker, categoría número 1. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿por qué 1? Porque pues, si yo los pongo en el orden en que están aquí, la número 1 es vinos y licores. Otro producto tendrá otra categoría. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el cliente está interactuando con la interfaz de usuario y marca la categoría tal, lo que ocurre dentro de la aplicación es que se dispara una sentencia de consulta a la base de datos de productos
Dice, seleccióneme todos los productos que tengan categoría tal cual, la que el cliente marcó. Entonces, el SQL, la base de datos, la sentencia SQL va a la tabla respectiva, escoge todas las tuplas de productos que coincidan con esa condición dada, que sean categoría número tal. Otra cosa podría ser consultar por la marca, que también los supermercados y las páginas de grandes superficies lo ofrecen. Estoy por ejemplo, en las carnes frías y me marca cuál quieren, Zenú, Montefrío, Santa Rosa. Entonces yo marco la marca que quiero consultar y me salen solo los productos de esa marca. Pero todas son consultas a una misma base de datos, donde en la medida en que yo selecciono los filtros en la página, lo que estoy diciendo, estoy construyendo una condición para seleccionar registros de la base de datos que cumplan con esa condición y nada más. Luego, pues obviamente el front de la aplicación me los muestra distribuidos en forma matricial y con las fotografías, y depende de lo que es, pero esas ya son arandelas adicionales a la base de datos propiamente dicha como tal. Entonces se puede organizar de distintas maneras. Tú puedes tener una tabla por cada categoría, o puedes tener una sola tabla con todos los productos donde un campo es la categoría que permite seleccionarlo. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Que si tú tienes una tabla separada con los productos de cada categoría, cada vez que quieras agregar una categoría nueva tienes que afectar el código de la aplicación, porque el código está diseñado con ese modelo de tener una tabla de productos para cada categoría. Entonces, si la categoría es 1, abra la tabla tal. Si la categoría es 2, consulte la tabla en tablas diferentes. Entonces, si agregas una categoría nueva que no está contemplada en el código fuente, pues tienes que ir al código fuente y agregar la parte del código o la función que consulta la tabla nueva. Mientras que con una sola tabla de productos y un solo campo, si quieres agregar una categoría nueva, le agregas un ítem a la tabla de categorías y luego metes los registros de los productos nuevos y a cada uno de ellos le pones el número de la categoría nueva y no has afectado para nada el código de la aplicación. Entonces, por eso es que es importante la normalización, que todavía no hemos visto y que he cacareado mucho, pero que la veremos después de la otra semana, para asegurarnos que el diseño de las tablas de base de datos esté suficientemente depurado como para evitar riesgos como ese. ¿Ok? No sé si fue clara mi respuesta. Pues sí, profe. Bueno. Bueno, entonces ahora miremoslo aquí desde el punto de vista de la propuesta que yo escribí. Esto que estoy mostrando no es exactamente un diagrama entidad-relación, pero lo que quiero con ello es ver cómo, o mostrar como un diseño borrador del modelo relacional, que es el modelo de tablas. No es el dibujo del diagrama entidad-relación, pero resuelve suficientemente las inquietudes al respecto. ¿Por qué lo hago así? Porque es que para presentar todo en una lámina con los óvalos, o sea, poner la entidad clientes y poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 óvalos aquí, entonces me toca ponerlos muy pequeñitos y de pronto se pierde la legibilidad o se nos complica la escritura de todo el diagrama en una sola lámina. El ejemplo que vamos a ver más adelante sí lo tenemos con la simbología correcta. Entonces, una primera tabla tendría la información de los clientes, una primera entidad. Y de cliente, apellidos, nombres, correo, celular, dirección, usuario y contraseña. Pero se podría hacer una separación. Después vamos a ver por qué es una ventaja hacer esto. Tener en una parte los clientes y en otra parte la información de los usuarios. Profe, ya está compartiendo pantalla. Ay, caramba. Discúlpenme. Entonces, ahora sí, ¿verdad? ¿Ya la están viendo? Sí, profe, ya se ve. Bueno, ok. Entonces, una primera entidad, clientes, y repito lo que dije hace un momento, lo estoy presentando así porque si yo presento los óvalos
que es la simbología de los diagramas de entidad relación. Entonces, con todo este poco de cosas, aquí me queda todo, no me alcanza la lámina para representar todo con un nivel de presentación razonable. Entonces, ustedes se van a imaginar los ovalitos, pero estos son los atributos de esta tabla. Además, porque tengo aquí algunas manipulaciones para mencionar algunos conceptos. De cada cliente del almacén, entonces pienso que se pueden registrar el ID del cliente, los apellidos, los nombres, el correo, el celular, la dirección, su identificador de usuario y su contraseña. Todo eso estaría bien, así como tabla de clientes. Por una norma, básicamente una regla básica de seguridad informática, suele hacerse esta separación. Tener la información de los nombres de usuario y de contraseña separadas de los datos públicos del cliente, porque esta información suele ser reservada, entonces solamente usualmente solo es consultable por ciertos usuarios de corte administrativo dentro de la gestión de la base de datos. Claro, esta tabla de usuarios tendría que tener el ID del usuario que relaciona con una persona de las que están aquí, o sea que este ID de usuario tiene que ser uno de los ID de cliente y los dos datos privados de cada usuario. Igual podría hacerse con las direcciones. En lugar de tener aquí un campo de dirección, los requerimientos nos dijeron que un cliente debería poder tener varias direcciones. Entonces, sería que aquí diga en este campo cuántas direcciones tiene registradas la persona. 1, 2, 3, 4, y cada vez que cree una nueva, este campo se incrementa en una unidad. Cada vez que borre una dirección, este campo se tiene que disminuir en una unidad. Y en una tabla separada, tendríamos la tabla de direcciones con la ID del cliente y la dirección número 1, la 2, la 3, los registros que tenga cada cliente. Esta, digamos, es una manera de sustituir o de implementar en tablas separadas lo del atributo multivalorado, que es la dirección, que después vemos cómo se hace en una sola tabla única, pero que casi siempre resulta más eficiente generar una tabla separada con los datos que puedan crecer verticalmente, es decir, que se puedan agregar muchas tuplas con el mismo ID del cliente, y aquí se lleva la cuenta de cuántas tuplas hay allá. Bueno, esto también está simplificado porque puede ser que en la situación real cada dirección, además de la nomenclatura, tenga un nombre, la dirección de la casa, la dirección que el usuario quiera ponerle, la dirección de mi casa, la dirección 2, la dirección de mi abuela, la dirección de como la quiere identificar, pero no está puesto en el diseño ese tipo de especialización. Pues con eso, digamos, inicialmente resolvemos las entidades que almacenan la información relativa a los clientes del almacén, o sea, a las personas, los potenciales compradores. Los artículos que el almacén vende. Entonces tendríamos que por cada artículo, fíjense que por la misma razón que mencioné hace un rato, si yo pongo esto en la nomenclatura de los diagramas de entidad-relación, necesito una pantalla como 3 veces de grande para poner todos estos óvalos aquí alrededor con una letra legible para poderla compartir con ustedes. En la realidad, hay distintas herramientas que le sirven a uno para hacer los diagramas de entidad-relación de una manera fácil. Vale la pena hacer ahora un paréntesis y mencionar cosas como, por ejemplo, veamos dónde está el navegador. No tengo un navegador abierto. Ahorita me abrimos un navegador. Porque hay distintas, hacia que uno abierto. Hay distintas herramientas en Internet. UcitCAD. UcitCAD es una herramienta que le permite a uno hacer distintos tipos de diagramas. Aquí porque ya estoy logueado, pero estoy logueado en una cuenta gratuita. Entonces tiene características limitadas, pero aquí yo puedo hacer distintos tipos de documentos, de distintos tipos de diagramas.
Y lo simpático es que si yo quiero hacer diagramas entidad-relación, está por aquí. Entonces él tiene la simbología básica de los diagramas de entidad-relación: entidad, entidad débil, atributo, atributo multivalorado, relación, relación débil. En fin, son cosas, y con esto pues uno simplemente construye el diagrama como lo quiera construir, conecta, hace las conexiones de una manera sencilla. Realmente esto no tiene, no es que nos vayamos a poner a trabajar con esto ahora, pero queríamos saber que es muy fácil construirlo. O sea que, pero ya cuando vas a hacer un diagrama en limpio lo puedes construir aquí, luego exportar y manejar en otras herramientas. ¿Dónde iba? Aquí. Bueno, entonces en cuanto a los artículos, tengo la referencia, el nombre, la marca, la unidad de medida, la existencia. Esa es la cantidad, el número de unidades de este artículo que están en la bodega disponibles para ser vendidas. Entonces, cuando un artículo tiene existencia 0, si un cliente consulta el artículo de referencia tal, cualquiera, y le digo comprar 3 unidades, la aplicación tiene que disparar una consulta a la base de datos, ubicar la tupla correspondiente a ese artículo, descontar las 3 unidades de la existencia para decir que esas 3 unidades ya quedaron comprometidas, y agregarlas al carrito de compras del peticionario. Pero si, por ejemplo, yo pido 4 unidades y en la tabla de datos, en la tabla de artículos hay solamente 3, el sistema tiene que darle una respuesta al cliente diciendo no contamos con esas 4 unidades, no hay cantidad suficiente, tenemos solo 3. O alguna tipo de respuesta que se configure según sean los deseos del propietario del negocio. El tope máximo es la cantidad máxima que se le vendería a un cliente cuando pida artículos de esta referencia, el precio unitario, el IVA que se aplica y el código de la categoría a la que pertenece el artículo. Repito, este diseño, que es un diseño preliminar, es el diseño como yo lo pensé, como a mí se me ocurrió. No es ni el mejor ni el peor, es el mío. Sobre esto se aplican unos procesos de normalización para mejorarlo si le caben mejoras y para hacerlo más funcional. Pero no piensen ni por un segundo que la propuesta que ustedes hicieron, si no se parece a esto, está mal. Simplemente es una propuesta diferente. Obviamente hay una tabla con las categorías donde está el código de la categoría y el nombre de la categoría, de tal manera que el valor que se ponga en cada tupla de esta tabla en este campo tiene que ser un código 1 cualquiera de todos los que hay aquí. O sea que aquí esta tabla tiene solamente un registro por cada categoría. La 01 es carne, la 02 es licores, la 03 es lo que sea. Depende de la codificación que se le quiera dar a eso. Esta relación está mal. El código de categoría tiene que ir con el campo categoría. No sé por qué se movió eso así. Porque este campo es el que relaciona esta tabla con esta tabla. Bueno, entonces tenemos hasta ahí 5 entidades distintas. La entidad carrito. Esta es una entidad que no es permanente. Pues siempre existe, es decir, y puede haber muchos registros. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo me imagino yo que funciona? Cada vez que un cliente empieza a comprar, la primera vez que estando en la página del cliente escoge un producto y dice agregar al carrito, si es la primera vez que lo hace, ¿cómo se sabe si es la primera vez? Obviamente, yo no sé si ustedes han trabajado con sesiones web, pero cuando uno se loguea ante un sistema, ante una aplicación web,
la aplicación del lado del servidor y la cara de la aplicación que tú ves en el navegador, te lleva un control con un número de sesión y una marca de tiempo de cuando empezaste para que durante todo el tiempo que tú estés logueado, ella pueda generar comportamientos de acuerdo a otros elementos de diseño favorables al usuario que está trabajando. Entonces, cuando yo abro una sesión, tiene que haber en el sistema algún mecanismo, algún componente que, bueno, no ha abierto ningún carrito. En el momento en que el cliente haga uso de la interfaz de la página para seleccionar un producto y decir que lo añade al carrito, en ese momento, ese mecanismo de control de sesión del usuario tiene, bueno, cree un registro en la base de datos carrito, en la tabla de carrito, con un identificador nuevo que es un número consecutivo, porque ningún carrito tiene el mismo número de otro. Ese identificador es desechable, pero está vivo mientras yo tenga el carrito funcionando. Me pone el número del cliente, me pone la fecha, la marca de tiempo realmente a partir del momento en que empecé a usar el carrito. Esa fecha, esa marca de tiempo puede servir, si el almacén así lo dispone, para mantener ese carrito vigente por un determinado lapso de tiempo, y si después de que venció ese tiempo el carrito no ha sido convertido en un producto, pues lo desechan automáticamente para que no se quede ahí con información que el cliente después nunca va a comprar. Hay ocasiones en que uno hace el uso del carrito en un almacén, mete 2 o 3 productos y se sale de la página por alguna razón y vuelve a entrar enseguida y encuentra que el carrito todavía está vigente. Hay otros sitios en que cuando tú te sales el carrito muere, desaparece y tienes que volver a hacer la compra toda desde el principio. Esas son características de diseño del software que el programador le ha incorporado. Bueno, entonces esta tabla solamente me permite a mí llevar el identificador del carrito, a quién pertenece y en qué momento se empezó a llenar. Con una segunda tabla que está relacionada con ella, en donde pongo ahí por cada producto que yo seleccione, me crea una tupla en esta tabla donde está, corresponde al carrito número tal, la referencia es el artículo que yo haya comprado y cuántas unidades compré de ese artículo. Esto me sirve para ir llevando la cuenta de otros valores, como cuánto me va costando todo lo que estoy seleccionando. De hecho, pues es posible que esto tenga, en un caso real, sea necesario ponerle más campos, como cuántos ítems llevo, cuánto cuesta, cuánto es el impuesto, qué sé yo. Pero este es un modelo simplificado. También podría pensar alguien decir, bueno, pero a esta tabla de carrito, para cada carrito póngale un campo adicional que diga cuántos ítems lleva dentro del carrito. ¿Por qué? Porque si agregas un campo aquí como número de ítems, al mirar el carrito número 100101 tiene 40 ítems, quiere decir que con ese código tiene que haber 40 registros en esta tabla, cada uno con la información de un artículo diferente. Como pueden ver, hay distintas variantes de la idea y se puede representar de distintas maneras. Yo no pretendo, vuelvo y repito, que ustedes crean que esta es la mejor manera, porque todavía estamos haciendo un diseño en borrador y es posible que resultemos entendiendo o concluyendo que estas dos tablas quizás sea mejor unirlas en una sola o separarlas en 3. Eso más adelante lo podremos analizar en la medida en que veamos si hay dependencias funcionales o dependencias transitivas entre los campos de una misma tabla, conceptos que todavía no hemos estudiado. Pero obviamente cuando yo creo un carrito es porque está identificado con un número consecutivo que la aplicación le asigna para abrir un carrito nuevo, y el ID del cliente tiene que ser un ID de alguno de los clientes registrados, porque no tendría sentido que se pusiera en ese segundo campo, ID del cliente, información que no corresponda a una persona. O a una persona pues que sea cliente del almacén. Cuando en el transcurso de la operación el cliente decide comprar el carrito, entonces constituye lo que se llama un pedido. Entonces la información que a través del ID de carrito está en el detalle de la compra permite calcular estos datos.
el valor total, básicamente el valor total. El ID del pedido es un consecutivo que la aplicación tiene que asignar cada vez que se concreta un pedido nuevo, que no se tiene certeza de cuándo el cliente va a hacer un pedido nuevo, pero entonces simplemente la aplicación genera el código de pedidos. ¿Quieres un código? ¿Vas a hacer un pedido nuevo? Póngale tal código. Ese control del código de pedido no lo maneja el usuario, no lo maneja, simplemente es un código que se genera automáticamente. El ID del cliente ya se conoce, quién es el que está comprando, la fecha y la hora en que se hizo el pedido, en qué dirección se va a entregar. Eso es parte, definir ese campo es parte del proceso de la interfaz de usuario cuando estoy haciendo el pedido, porque digo, confirmar pedido, entonces me dice, escoja por favor su forma de pago y la dirección donde va a entregar. La dirección entre las que usted tiene ahí grabadas, entonces la dirección él la tendrá que buscar entre las que tiene aquí en esta tabla. ¿Quién la tendrá que buscar? La aplicación, el software. Genera una factura, se calcula el valor total, se pone el estado en preparación inicialmente, de entrada el primer estatus del pedido tiene que ser en preparación, de acuerdo al requerimiento, en preparación. Había 4 estados que ya ahora se me fueron de la memoria, pero eran en preparación, despachado, en tránsito o entregado. Ok. Entonces, inicialmente, cuando se constituye el pedido por primera vez, está en preparación. Cuando se concreta el pago a través de la plataforma de pagos o del mecanismo que se tenga, entonces se concreta la factura como instrumento contable que además tiene que tener un detalle. Entonces, cada factura tiene un conjunto de líneas con el mismo número de factura que tiene la referencia del artículo, las unidades compradas, el valor el importe de lo que cuesta ese artículo y lo que se cobra por impuestos, si es el caso. Esto, o sea, que con esta información que hay aquí y con esta información que hay aquí se constituye el equivalente de lo que es la tirilla de compras. Porque ahí sale el nombre del cliente, la hora, sale todas estas cosas y sale el detalle línea por línea de todos los ítems incluidos en la compra. Bueno, ya sabemos que el ID del cliente en un pedido es el ID de una persona y sabemos que con este número de facturas se relacionan todos los ítems del detalle de la factura. Bueno, entonces, esa es una propuesta como yo entendería la solución del ejercicio inicialmente. Nuevamente, reafirmo, esta propuesta es inicial. Aún no, es decir, es una propuesta desarrollada usando simplemente la lógica mía en el momento de analizar el enunciado. Es muy posible que tenga falencias, es muy posible que en el proceso siguiente nos demos cuenta que faltó considerar alguna cosa, o bien que después de que está establecido ya como un modelo estable, venga de parte del cliente nuestro una modificación, algún requerimiento. Entonces puede decirme, ay, me lo sabe una cosa, resulta que esta base de datos me tiene que servir también, porque estamos pensando que mi almacén ahora vamos a tener sucursales en varias ciudades, entonces yo necesito registrar además de todo eso, en dónde está el cliente que está comprando, que aquí todavía tenemos la dirección, pero tenemos la ubicación geográfica dentro del contexto regional o nacional. Solamente se supone que son direcciones de la misma ciudad porque no hay campo ciudad para separar. Entonces hay que meter una tabla con ciudades, una tabla con departamentos, una tabla con las sucursales para saber desde cuál sucursal se le va a despachar. O sea, habría que meter otras cosas nuevas. Esa es una posibilidad que surge siempre cuando estás diseñando una base de datos, porque los requerimientos evolucionan. Pero por el momento esta es la propuesta inicial, la que yo hago. O sea, quiere decir que está sujeta al escrutinio del diseñador y está sujeta a que los pasos siguientes del proceso de normalización la destruyan, la transformen, la complementen o simplemente le modifiquen algunas cosas. Eso dependerá del análisis que se haga a la luz de las reglas de normalización que tantas veces he mencionado y que veremos un poco más adelante.
Bueno, hasta aquí quisiera saber si hay alguna pregunta o si he sido razonablemente claro en la explicación, si alguien tiene alguna duda. Bueno, parece que no hay dudas según observo. O están hablando todos al tiempo y se están cancelando las intervenciones. Profe, yo tengo una. Háblame, compañero. Es que cuando yo solucioné, no quedó del todo igual, por ejemplo, en la parte de los artículos hubieron algunas que no agregué. En el caso de, por ejemplo, yo sí agregué carrito, pero en vez de poner eso de idea de carrito y demás, yo solo puse, por ejemplo, lista de artículos y lista de precios, Ajá. por ejemplo. No tiene nada que ver, porque la verdad es que yo lo hice de manera según lo que había entendido usted. No, no te preocupes, es que vuelvo y digo, Luis, este es un proceso creativo, este no es un proceso, ¿cómo se le dice? Este es un proceso casi que estético. Cada persona lo puede concebir desde una lógica particular. Naturalmente, que si los requerimientos están razonablemente claros, las distintas soluciones que produzcan distintos diseñadores tienen que tener una intersección grande, o sea, tienen que ser muy parecidas en muchas cosas. Hay ángulos del tratamiento del problema donde las personas pueden ingeniarse soluciones diferentes. Eso no está mal, o sea, no se puede decir que ni está bien o está mal una o bien la otra. No, son simplemente distintas soluciones. Por ahora es un modelo puramente conceptual. Por ahora es solamente, todavía no le hemos metido mano a cómo opera eso en el momento de ejecutar realmente transacciones con datos. Entonces, eso vendrá un poco más adelante. Pero por ahora solamente estamos dando la definición conceptual. Entonces, no te preocupes por esas diferencias porque eso no solo es natural, sino es deseable, o sea, es perfectamente válido que ocurra, y cuando varias personas están analizando el mismo problema, de esas diferencias es que salen las mejores soluciones, porque alguna cosa motivó la lógica que tú desarrollaste, que cuando se pone en común con la mía, puede abrirme a mí la mente, oye, tienes razón, es tal cosa que yo pensaba así, es mejor hacerlo de tal manera, o viceversa. Entonces veremos un poco más adelante cómo depuramos las cosas. Entonces, lo que tenemos son usuarios, clientes. El cliente utiliza la información de la tabla de usuarios. El cliente utiliza la información de la tabla de direcciones, pero la información de la tabla de direcciones, mientras que por cada cliente, por cada registro en la tabla de clientes, hay un registro en la tabla de usuarios, porque cada cliente tiene un solo usuario y una contraseña. Un cliente puede tener varias direcciones y una dirección puede pertenecer a más de un cliente. ¿Por qué razón? Porque si, por ejemplo, yo estoy registrado ante el sistema y mi esposa y mi hijo también están registrados en el sistema, cada uno con su usuario aparte, es posible que todos reporten la misma dirección como dirección de residencia. Entonces, una misma dirección puede aparecer en varios registros de cliente, y un mismo cliente puede reportar varias direcciones, porque puede ser que yo reporte la dirección de mi casa, la dirección de mi mamá, la dirección de mi hermano, porque me interesa tenerlas ahí para posibles entregas. Entonces, por eso la cardinalidad entre clientes y direcciones bajo esta relación es de N a N. No sé si eso está claro. O sea, si eso resulta claro para todos. Si no, el Sí, que no, profe. me va diciendo. O sea, si ninguno, supongo que porque quedó claro. El cliente... Sí, pero de hecho yo le iba a preguntar eso, porque yo lo hice así. Ah, ok. En el modelo que yo concebí aquí, el cliente llena un carrito. Entonces, por cada cliente que esté abierto, esté en el sistema con una sesión activa en la aplicación, solo se le permite un carrito. Y cada registro de carrito pertenece a un solo cliente. No hay posibilidad de que un cliente lleve al tiempo 2 carritos de compra. ¿Por qué? Porque como es un sistema de venta electrónico, si lleváramos 2 cuentas, entonces habría que procesar el pago para uno y para el otro por separado, y eso sería bastante más complicado de manejar, sin una ventaja significativa en el resultado.
Entonces, si tú quieres hacer dos compras, una para mandar a una parte y otra para mandar a otra, pues procesa primero una y luego procesas la otra. Es más carga para el cliente, pero es más seguro para el tema en el proceso del pago electrónico, que requiere ciertas restricciones cuando intervienen los bancos y las ¿cómo se llama? Las franquicias de las tarjetas de crédito, etc. ¿Qué más encontraría yo o qué más propondría yo en este modelo de entidad-relación? Este modelo de entidad-relación, recuerden, está hecho sin los ovalitos que representan los atributos de cada entidad, solo para darle claridad a la gráfica, ¿no? De cada carrito contiene el detalle de cada carrito está contenido en la tabla de compras. O sea que, de hecho, yo debería haber puesto esta entidad como una entidad débil, porque esta entidad no puede existir si no existe el carrito, ¿verdad? O sea que esta entidad debería tener doble línea, porque no puede haber registros de una compra si no tienen la identificación de un carrito. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se crea el carrito es cuando se crea inmediatamente los registros de la tabla de compras a medida que este cliente va comprando artículos y los va metiendo al carrito. Por lo tanto, la forma correcta es que esta entidad fuera una entidad débil, representada como una entidad débil. Que yo la ponga como una entidad fuerte tampoco le quita consistencia al modelo, es simplemente una variación conceptual. Para nada le quita validez al diagrama, pero como existe el concepto, le da más información a quien lee el diagrama. Cuando ve que esta entidad tiene línea doble, o sea que esta entidad, si no hay un ítem aquí, si no hay una tupla aquí, no puede haber aquí tuplas con esa identificación. Entonces, cada carrito tiene N registros de compra, pero cada registro de compra pertenece a uno y solo uno de los registros de la tabla carrito. Al hacer la compra, en la compra se consumen o se insertan o se agregan ítems de la tabla de artículos. Entonces, estas relaciones de N a M, porque aquí puede haber, como puede haber registros de muchos carritos mezclados, porque lo que interesa por cada carrito es que sus registros estén completos aquí. Pero si hay, por ejemplo, 10 carritos activos, aquí estarán revueltos los ítems de los 10 carritos. Bueno, revueltos, pero debidamente identificados con el identificador del carrito, de tal manera que cuando el cliente quiera hacer su compra, con el ID de su carrito se extraen de aquí los ítems que corresponden a su carrito y se procesan como pedido. Pero esta es la tabla de artículos, es el inventario del almacén. Entonces, cada artículo puede aparecer en N registros de compra. Cada registro de compra puede involucrar a distintos artículos de acá. Entonces, los artículos, cada artículo pertenece a una categoría y cada categoría puede estar presente en varios artículos. Los pedidos, el cliente confirma el pedido. Un cliente puede aparecer en varios pedidos. Esto es así porque los pedidos reflejan el historial de todo el comportamiento del negocio. No son solamente los pedidos durante la sesión del cliente, sino que ahí quedan registrados todos los pedidos que uno haya confirmado a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo entro a la página de Home Center y entro a mi cuenta y digo mis pedidos, entonces ahí me sale una lista de todos los pedidos que yo he hecho en el pasado. Eso no es la compra que estoy haciendo en este momento, sino un histórico con la información de todos los pedidos ya procesados y con el estado de cada uno, si está en tránsito, si me lo están por entregar, si ya me lo entregaron, etc. Y cada pedido genera el detalle de una factura. Esto está equivocado, que esto es de 1 a N. Porque en cada pedido puede tener los detalles de una factura, son N líneas. Al menos hasta ahora así lo hemos planteado. Bueno, entonces, sin que quiera yo decir que este ya es el diagrama entidad-relación perfecto, es el punto de partida, es nuestro diagrama entidad-relación inicial, que nos permite, con un vistazo general, que es lo que el propósito del diagrama entidad-relación es ese,
con un vistazo general, formarse una idea conceptual de cómo es la relación entre las distintas entidades para darle funcionalidad a la aplicación. Obviamente recuerden que este diagrama entidad-relación está simplificado porque cada una de las entidades, es decir, los rectángulos, debería tener aquí con los óvalos a su alrededor las diferentes atributos que conforman la entidad para que la lectura del diagrama a nivel conceptual sea completa, para que cuando yo lea artículos sepa que esa es una tabla o una relación de tuplas, donde cada tupla tiene una referencia, un código, una marca, unas unidades, una cantidad mínima, etcétera, etcétera. Bien, esa es mi propuesta de solución. Como ya dijimos, la construcción de estas herramientas se pueden hacer con distintas, de estos diagramas se pueden hacer con distintas herramientas, se puede hacer escritas a mano en un papel, que es como muchas veces lo hacemos, o con herramientas específicas para hacer diagramas como Visio, en fin, hay infinidad de herramientas. Y los sistemas de gestión de base de datos incluyen además componentes que facilitan al diseñador la producción de este tipo de insumos. MySQL tiene una cosa que se llama MySQL Workbench, que es bastante fuerte para eso. Entonces uno puede ir diseñando a medida que uno va haciendo diseño, va creando los diagramas en la forma como uno se lo va especificando. Oracle también tiene... a propósito, tuve la reunión de trabajo con la gente de Oracle Academy y me ofrecieron varias cosas que vamos a aprovechar en el curso. Ellos tienen, además de los cursos de bases de datos, algunas formaciones complementarias gratuitas. Estoy haciendo el proceso de registro ante ese sistema para administrarlo yo. Y una vez tenga el acceso a todos esos insumos, entonces hay algunos talleres y algunas cosas que se pueden hacer discrecionalmente gratis, que creo que conviene que ponerlas a disposición de ustedes para que complementemos. E incluso hay procesos de formación con miras a certificarse, donde lo único que cuesta es el examen de certificación. Pero tiene para el tema académico, para el tema de los estudiantes universitarios, unas figuras que permitirían manejar ese costo, a reducirlo bastante. Todavía no he afinado esos detalles, pero apenas los tenga, los ponemos a disposición de ustedes para que, además de lo que veamos en el curso, de quienes estén interesados puedan eventualmente certificarse como en bases de datos en los distintos niveles que hay, lo cual es un plus adicional en el momento de graduarse para competir por plazas laborales. Bueno. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? Bien. Bueno, veamos este caso, que es este es otro pequeño, este ejercicio es más pequeño. Supongamos que se trata de un banco. Vamos a concentrarnos a ver si ustedes me dan las respuestas. Bueno, como ustedes no tienen las láminas allá, todavía no las pueden ver, entonces vamos a tener que pensarlas. Cada sucursal está ubicada en una ciudad particular. El banco tiene varias sucursales. Cada sucursal está en una ciudad distinta y se identifica por un nombre único. El banco supervisa los activos de cada sucursal. Bueno, en este caso, esto quiere decir que el banco lleva la cuenta de la plata generada en cada sucursal. Vamos a traducir eso a una frase más sencilla. Supervisar los activos es que cada vez que hay movimientos de plata en una sucursal, se lleva la cuenta por sucursal. Bueno, en esta sucursal se ha movido, o sea, se ha colocado tanta plata, porque lo que hace el banco es sacarle la plata a la gente. Es decir, el banco dice que le presta un servicio al usuario, pero realmente el banco lo que hace es le cobra un servicio al usuario. Entonces, cuando tú vas al banco, guardas tu plata, que normalmente no es mucha, el banco por tenerte la plata guardada te paga un interés miserable, pero te cobra todos los servicios de una manera altísima. Pero si tú quieres prestar plata,
el banco te facilita la plata previo análisis de tu perfil a un interés que suele ser altísimo. Entonces eso le genera al banco riqueza, le genera utilidad, y eso es lo que quiere decir ahora, es que el banco en general como institución lleva la cuenta en cada sucursal de cuánta plata se ha movido a favor. Cada cliente en el banco se identifica mediante un identificador de cliente, y el banco almacena cada nombre de cliente, la dirección y la ciudad donde vive el cliente. Los clientes pueden tener cuentas y pueden pedir préstamos. Un cliente puede estar asociado con un banquero particular, es decir, con una persona del banco, con una, ¿cómo le dicen a eso? Con un representante que puede actuar como responsable de préstamos o banquero personal. Es decir, es como el asesor bancario asignado que puede tener cada cliente, que cada cliente puede tener cuando se relaciona con el banco. Esa es una figura normal en los bancos. Cuando yo abro una cuenta, entonces, o cuando abro un préstamo para comprar una casa, el banco me asigna un ejecutivo de cuenta, que es el que me atiende a mí cada vez que necesito algo relacionado con ese producto, y es el que está pendiente de que yo me porte bien y de que si no he cubierto mis obligaciones me lo recuerde antes de ponerme en un proceso jurídico cuando uno se pasa de la localidad. Pero fíjense que todos estos son requerimientos simples, pero hay que leer más allá de las palabras. Siempre hay que leer más allá de las palabras. Hasta ahí, con lo que se ha dicho hasta ahí, ¿ustedes creen que ya podrían formular una o varias entidades de una potencial base de datos? Sí. ¿Cuáles? Las sucursales, los clientes, los representantes. Ajá. Bien. Esos fueron los que se me ocurrieron hasta ahora, profe. Claro, hasta ahí está bien el análisis. Ahí se pueden prever algunas otras cosas, pero las que se ven directamente, leyendo más allá de las palabras, son que cada sucursal tiene un nombre y está en una ciudad y tiene digamos, un control separado. Los clientes están claramente identificados aquí con un ID, con el nombre, la dirección y la ciudad. Y dice que un cliente puede estar asociado con un banquero. Es decir, cuando dice un banquero es uno de los empleados del banco, ¿no? Entonces tiene que los empleados del banco, la tabla de empleados, la tabla de personas del banco, que son las que pueden interactuar con los clientes. Bueno, hasta ahí vamos bien. Los empleados del banco se identifican mediante sus valores de ID de empleado. O sea, fíjense que aunque la terminología de los requerimientos no es consistente, porque aquí debería decir empleado, pero banquero responsable, un banquero particular es también un empleado del banco, son la misma entidad. Entonces, cada empleado del banco se identifica mediante su ID de empleado. Además, el banco almacena el nombre y el número del teléfono de cada empleado, los nombres de los subordinados del empleado y el número ID del empleado jefe de cada uno. O sea, esa es una forma de guardar en alguna estructura el organigrama del banco, ¿no? Fulanito de tal tiene un ID, un nombre, sutano, mengano, perencejo, el nombre, apellido y el teléfono. Además, mengano, perencejo, sutanejo, melgarejo son subordinados de él, o sea, son las personas que le obedecen a él, a quienes él le puede dar órdenes. Y el código tal es el ID tal es el jefe de fulanito. Entonces, en la tabla, si está una tabla con los datos de todos los empleados que tiene esa información, de esa tabla se puede extraer para dibujarlo o para utilizarlo el organigrama del banco, porque tiene que haber alguno en la cabeza que tiene el campo de jefe desocupado porque es el gerente general. Estoy haciendo una exageración porque realmente nadie en una organización todo el mundo tiene jefe. El gerente general le rinde cuentas a la junta directiva, que son los dueños, y eso sí no tienen jefe. Pero normalmente la junta directiva no hace parte activa de la operación orgánica de la institución. Bueno, entonces, además de cada empleado se mantiene el registro de la fecha de comienzo del contrato, o sea, la fecha de ingreso,
y la antigüedad. Esos dos campos, fíjense que ahí hay dos atributos que están estrechamente relacionados y ese es un concepto que no había mencionado antes, pero que haciendo el ejercicio y leyendo un poco porque este ejercicio lo extraje del libro de Silverchat, apareció el concepto que no lo mencioné en su momento. Cuando yo tengo en una tabla de datos dos campos como la fecha de ingreso y la antigüedad, evidentemente las dos cosas están relacionadas, ¿cierto? Porque la antigüedad depende de la fecha de ingreso, ¿verdad? Si yo digo que yo ingresé a la Universidad Tecnológica Bolívar el 10 de enero de 1989, quiere decir que el 10 de enero del año 2021 voy a cumplir 32 años de trabajo. Quiere decir que hoy puedo calcular mi antigüedad como la diferencia entre la fecha de hoy y la fecha de ingreso, y llevada a años, a meses o a días o a la unidad de medida que yo quiera, esa es mi antigüedad. O sea que la antigüedad depende de la fecha de ingreso. A eso se le denomina, en ese caso, al atributo antigüedad, se le denomina un atributo derivado, porque realmente yo puedo meter en la tabla de datos la fecha de ingreso y el valor de la antigüedad en el momento en que metí los datos, pero ese valor queda un día después, queda desactualizado, y a menos que yo tenga una rutina que corra todos los días para actualizar la antigüedad de todos los empleados, o que tenga un procedimiento que me diga, bueno, cada fin de mes se corre la antigüedad de los empleados para actualizarla, salvo en esa condición, de resto no tendría sentido guardar la antigüedad como un campo en la base de datos. Es un campo que es un valor que se va a manejar para procesos dentro de la aplicación, seguramente, pero que no tiene que reposar como un campo fijo en la estructura de la base de datos, porque se puede calcular a partir de otro campo. Entonces, esos atributos que se denominan atributos derivados suelen manejarse así, no se guardan como campo en la base de datos, sino que se calculan en el momento en que se necesita. Es un eufemismo, simplemente no es un campo, es un dato que se calcula después cada vez que lo necesites, haciendo una diferencia de fechas, pero la teoría de bases de datos dice que en esos casos a eso se le denomina atributo derivado. El ejemplo también me dice que el banco ofrece dos tipos de cuentas de ahorro, cuentas corrientes. Las Profe, cuentas... otra entidad de... Señor, dígame. Otra entidad que estaba pensando, ¿no sería una entidad cuenta que guarde el ID del usuario y el saldo? Exactamente, es la que voy a describir en este momento. Dice que el banco ofrece dos tipos de cuentas: cuentas de ahorro y cuentas corrientes. Todos los bancos tienen esa posibilidad. Las cuentas pueden asociarse a más de un cliente, es decir, una cuenta de ahorros o una cuenta corriente puede tener más de un titular. Ustedes saben que uno puede, por ejemplo, ir con la mujer y abrir una cuenta del banco a nombre de los dos, de tal manera que cualquiera de los dos puede retirar plata de ahí. Si yo voy solo y hago la cuenta a mi nombre, las personas que son mis seres queridos, nadie más en el mundo puede ir a sacar plata sino con mi autorización. Pero una cuenta puede ser a nombre de varias personas. Es lo que dice aquí. Entonces, primero, hay dos tipos de cuentas, las de ahorros y las corrientes. ¿En qué se diferencia en la realidad una cuenta de ahorro de una cuenta corriente? ¿Alguno de ustedes sabe? Las cuentas de ahorros son las que la mayoría de la gente usa. El nombre lo dice. Supuestamente son para ahorrar. Entonces uno puede depositar, debería solo depositar y eventualmente retirar. Las cuentas corrientes tienen una finalidad más comercial y contra una cuenta corriente el propietario de la cuenta, o sea, el titular de la cuenta, puede decirle al banco que le venda un talonario de cheques y puede girar cheques para manejar la cantidad almacenada en su cuenta mediante ese título valor, o sea, sin tener que sacar el efectivo en billetes. Eso facilita. Hoy en día, pues eso ha ido cambiando con el tiempo, con la aparición del comercio electrónico, pero eso es lo que durante mucho tiempo facilitó el comercio a nivel general, internacional,
porque yo no tengo que ir a sacar la plata del banco en billetes para entregárselo a cada empleado. Le genero un cheque, le consigno un cheque o le entrego el cheque en la mano y usted verá qué hace con el cheque, si lo cobra, si lo guarda, si lo consigna, si lo bota, si se lo endosa a otra persona y el cheque permitía el endoso, entonces con eso le puedes pagar a otro y ese otro va y lo cobra. En fin, la otra característica es que las cuentas corrientes suelen ofrecerle al dueño una cosa que se llama cupo de sobregiro. Es decir, que si usted gira un cheque contra su cuenta corriente, un cheque por 200.000 pesos, y en la cuenta solamente había 180.000, pero el banco le tiene autorizado a usted un cupo de sobregiro de hasta 200.000 pesos, quiere decir que usted puede girar para dejar la cuenta en deuda hasta ese máximo de ese cupo de sobregiro. Eso también es una figura para posibilitar relaciones comerciales fluidas, porque uno a veces no tiene toda la plata en el banco, pero eso no quiere decir que no la vaya a tener. Entonces el banco confía en usted de acuerdo a un estudio y dice, bueno, su cuenta tiene un cupo de sobregiro autorizado de tanta plata, usted puede, y ese sobregiro se lo sostenemos hasta por 30 días. Pasados los 30, bueno, claro que ese sobregiro no es gratis, o sea, que la plata que usted está sobregirada, usted tiene que pagarla con intereses, correcto, pero le resuelven el problema de poder pagar algo aunque no tenga la plata completa en el banco. Usted tiene el compromiso de cubrir el sobregiro en el plazo establecido en el contrato y eso vuelve a estar normal. Entonces, esas son los dos tipos de cuentas. Todo eso no tiene nada que ver con el ejercicio, pero nos alimenta información, o sea, saber todas esas cosas cuando uno está analizando los requisitos de un caso para diseñar la base de datos es esencial para no cometer errores en el diseño. Aquí todavía no vamos a hacer la aplicación, entonces esa información puede ser excesiva para el nivel de profundidad en el que estamos. Pero como el enunciado menciona los dos tipos de cuentas, pues vale la pena hacer la precisión entre las dos modalidades. Aquí nos lo dicen de una manera rápida. Cada cuenta tiene un número. Un cliente puede tener más de una cuenta. Las cuentas son de ahorros o corrientes. El banco lleva el registro del saldo de cada cuenta, como alguno de ustedes me preguntó hace un momento. Y además lleva la fecha más reciente en que la cuenta fue accedida por cada cliente que es titular. Además, cada cuenta de ahorros tiene asignada una tasa de interés y para cada cuenta corriente se almacena el cupo de sobregiro máximo autorizado. Pero ahí está tu respuesta. Sí, se tiene que llevar una entidad con las cuentas, pero como hay cuentas de dos tipos, es posible que en el diagrama entidad-relación yo pueda formular eso como dos entidades separadas o como una entidad que se llama cuentas que tiene una especialización para lo que tiene que ver con ahorros y corrientes, como lo vamos a ver un poco más adelante. Un préstamo tiene lugar o ocurre cuando se hace un préstamo, ocurre en una sucursal específica. Puede estar asociado, puede estar en nombre de uno o más clientes. Cada préstamo se identifica con un número único de préstamo, es decir, cuando uno o dos o más clientes consiguen que el banco les preste una plata, se crea un préstamo, o se crea un movimiento, un instrumento, un compromiso, un contrato con un número en el que el banco se compromete a entregarte una plata y tú te comprometes a pagársela al banco en tanto plazo, en tantas cuotas, tanto con tal interés. Para cada préstamo que se concrete, el banco registra el valor del préstamo y los pagos que se han efectuado o que se van a efectuar, es decir, las cuotas de amortización que el titular del préstamo, o sea, que el deudor, se compromete a pagar. El número de cada cuota, un número de pago de préstamo no identifica un pago entre todos los préstamos, pero sí lo identifica dentro de un préstamo específico. Es decir, puede haber muchos préstamos simultáneamente activos y para cada uno de ellos se lleva la cuenta de las cuotas que han pagado. Cuando yo miro una cuota, esa cuota no es única dentro de todo el universo de préstamos, pero es única dentro de un determinado, la cuota número 30 del préstamo número 10, 50, 41. Ahí sí, entonces teniendo el número de cuota y el número de préstamos, sabemos quiénes son los que pagaron esa plata. Entonces ahí aparece una entidad préstamo y una entidad pagos. ¿Y cuál de las dos? Porque si el préstamo es la entidad que identifica los datos principales de un préstamo que se acaba de concretar entre unos clientes y el banco, y la entidad pagos es una entidad donde se van a registrar, donde se registran todas las cuotas
que se van pagando de un préstamo específico, ¿cuál de las dos es la entidad débil? O ninguna. Profe, ¿podría repetir la pregunta? Concentraditos. Si yo tengo una entidad que se llama préstamo, es decir, que cuando un cliente del banco acuerda con el banco que el banco le presta una plata y firman los papeles y el pagaré, entonces en la base de datos se crea un registro en la tabla préstamos. El préstamo número 10010540 a nombre de Juan Carlos Mantilla Gómez por un valor de 80 millones de pesos, pagaderos en 60 cuotas, cada cuota de tanta plata a partir de tal fecha. Entonces, ese registro es el registro de mi préstamo. Ahora, cada vez que yo amortice una cuota, voy con signo. Entonces, en la tabla de los pagos del préstamo, cuota 1, cuota 2, cuota 3, cuota 4, todos esos pagos van quedando con el mismo número de préstamo que es el préstamo que yo estoy pagando. Pero ahí puede haber pagos de otros préstamos con otros, o sea, en la misma tabla de pagos van las cuotas revueltas de todos los préstamos, solo que cada registro se diferencia de los demás por el código del préstamo al que se le va a cargar esa cuota. Entonces, si yo tengo esas dos entidades, una que registra los préstamos, la identificación de cada préstamo, y otra donde se guardan las cuotas de pago de los préstamos, ¿cuál de las dos préstamos o pagos, cuál de las dos es la débil y cuál de las dos entidades es la que es entidad débil? Recuerden que una entidad débil es aquella que no puede existir si no existe la otra. Pues yo diría que la entidad débil serían cuotas. Correcto. Es totalmente correcto, porque si yo tengo, por ejemplo, en la entidad préstamo, el registro a nombre mío, préstamo 100101, solamente cuando ese registro existe, puede haber registros en la entidad de cuotas con ese código de préstamo. Si el préstamo 100101 no se ha creado, no puede haber cuotas de pago para un préstamo con ese código porque ese préstamo no existe. En ese caso, la entidad cuotas conceptualmente es una entidad débil porque sus registros solamente se pueden insertar si previamente se ha insertado un registro en otra entidad que es la que regula con un identificador a quien corresponde. Bueno, este ejercicio, para efectos de simplicidad, no incluye el manejo de las consignaciones y los retiros que se hacen en cada cuenta, porque eso implicaría más entidades adicionales y una serie de controles que pues no los metimos simplemente, el mismo autor del libro dice no los consideremos solo para darle una simplicidad al diagrama. Entonces, entidades. Bueno, ya lo habíamos dicho hace un momento, las sucursales del banco. La entidad sucursal que tiene un nombre, una ciudad y unos activos. Estos activos pues es la plática generada en la sucursal o a favor de la sucursal. Los empleados del banco que tienen un identificador, un nombre, un número de teléfono, una fecha de inicio, aquí quedó mal escrito. El nombre del empleado sobra uno de los dos. Debe ser como el teléfono o algo así. El teléfono. Ah, no, aquí el teléfono está. Entonces, este campo creo que sobra. Veamos los requerimientos un momentico. Los empleados del banco se identifican mediante el ID de empleado, nombre, número de teléfono, nombres de los subordinados, el número del jefe. Ah, es que es el ID del jefe. Ahí es donde está el error. Entonces, esto lo tenemos que corregir porque este es el nombre del jefe. El nombre de los subordinados, es decir, las personas que le obedecen a cada registro de esta entidad, es un atributo multivalorado porque una persona puede tener muchos subordinados, pero cada subordinado tiene solo un jefe. Y aquí aparece el atributo derivado que les mencionaba al principio, la antigüedad, que realmente no va a ser un atributo de esta tabla porque su valor se calcula cada vez que sea necesario con base en el valor del atributo fecha de inicio. La entidad cliente son las personas que se relacionan con el banco desde afuera para usar sus servicios. Tiene un ID, un nombre de cliente, una dirección y una ciudad. La entidad cuenta, que tiene un número de cuenta y un saldo, la cantidad de la plata, que puede ser, y aquí es donde está, esto simplemente a propósito para usar el concepto de especialización, que puede ser cuenta de ahorros o cuenta corriente. La única diferencia es que la cuenta de ahorros
tiene estos dos atributos, pero también tiene este. Mientras que la cuenta corriente tiene estos dos atributos, además de este, pero no incluye este atributo. Otra solución es tener dos entidades separadas, una que se llama cuenta de ahorro y otra que se llama cuenta corriente. O bien tener un solo registro que diga cuentas, en donde está el número de la cuenta, el saldo, el código del titular, el tipo de cuenta, si es cuenta de ahorros o si es cuenta corriente, y un campo para tasa de interés que solamente se llena para las cuentas que son tipo cuenta de ahorros, y un campo para cupo de sobregiro que solamente tiene sentido usarlo para las cuentas que son cuenta corriente. Cuando se crean préstamos, el préstamo se crea con un número de préstamo y un monto. Y cuando se tiene un préstamo creado, entonces pueden crearse registros de la entidad pago, por eso aquí aparece como entidad débil, y cada pago o cada cuota tiene un número de cuota, la fecha de la cuota y el valor pagado. Esas son las entidades que intervendrán en nuestro diagrama entidad-relación. Ahora, para hacer el diagrama entidad-relación, yo solamente voy a usar los rectángulos, no voy a poner los óvalos por la misma razón que lo hicimos en el ejercicio anterior. La sucursal, los empleados, los clientes, las cuentas, los préstamos y los pagos, que son las mismas entidades que tenía en la lámina anterior, podrían estar relacionadas de la siguiente manera. Cada vez que se generan préstamos, cada vez que se crean préstamos, el movimiento se le puede contabilizar a favor de una sucursal, la plata que la sucursal ha colocado y que tiene en movimiento, o sea, digamos, las metas de trabajo de las distintas sucursales. En el sector bancario suele ser muy frecuente que se le lleve a cada entidad, a cada sucursal, la medición de cuánto dinero colocó en el mercado, o sea, cuántos clientes ha captado, cuánta plata tiene en la calle, porque esa plata revierte intereses al banco, y eso es lo que hace que el gerente de una sucursal de banco sea exitoso, cuando es capaz de conseguir clientes grandes, clientes que mueven grandes cantidades de dinero. No tanto que guarden dinero en el banco, aunque eso es un valor importante, pero sobre todo que él pueda mover ese dinero que el banco administra, poniéndolo en créditos. ¿Por qué? Porque ese es el negocio del banco, prestar, pagar intereses baratos, pero cobrar intereses caros. De hecho, cuando uno tiene una cuenta de ahorros, el banco le paga algo así como el 5 o el 6% anual. Pero cuando uno hace un préstamo o tiene una tarjeta de crédito, el banco le cobra algo así como el 30% anual. Fíjense el margen él recoge plata, y la plata que te guarda te da un 5%, pero la que te presta te la cobra al 30%. Entonces tiene una intermediación de 25 puntos porcentuales usando la misma plata, que es la plata de los demás, y él gana sus utilidades con base en eso, porque la plata que se arriesga es la de los mismos clientes. Bueno, el cliente cuando asume un préstamo es el prestatario, o sea, es el que toma un préstamo. El préstamo se amortiza con los pagos. A medida que crece la tabla de pagos, el valor del préstamo va disminuyendo. El cliente puede ser titular de una cuenta. Ya sabemos que la cuenta puede ser corriente de ahorros, como se vio en la descripción anterior de la entidad. Es decir, este rectangulito es el que estamos viendo aquí. Y el cliente puede recibir asesoría de un empleado bancario. En forma muy general, muy esquemática, este sería una primera aproximación del diagrama entidad-relación para el caso del banco, para este ejemplo del banco. Bueno, muchachos, entonces, como ustedes pueden ver con toda esta carreta que hemos hablado el día de hoy, permítanme aquí. El proceso de diseño empieza con para poder hacer diseño de una base de datos es necesario tener los requerimientos. Los requerimientos son ese documento donde están las necesidades específicas que el cliente en general tiene sobre tu aplicación, sobre su problema, para que tú se lo resuelvas con un diseño de la base de datos.
ese primer diseño preliminar, ese modelo conceptual que es el diagrama entidad-relación, construirlo las primeras veces es un proceso casi que artístico, es decir, un proceso de carácter creativo. No hay una fórmula matemática como cuando tú tienes en física un problema de movimiento uniformemente acelerado donde los parámetros te los dan y la fórmula es esta y calcule y eso da siempre lo mismo. No, en este caso no. En este caso el proceso tiene que acudir a la lógica, al razonamiento del diseñador. Naturalmente, a medida que el diseñador tiene más experiencia, le resulta más fácil hacerlo porque ve más rápidamente los distintos ángulos del problema y las primeras veces puede resultar un poco más complicado exactamente por lo contrario, porque hay cosas que solamente cuando se te ponen muy al frente es cuando uno las ve, ya sí, yo no voy a tener en cuenta tal o cual circunstancia. Pero bueno, es parte del proceso. Entonces, con esta instrucción hasta hoy, entonces, creo que podemos decir que ya hemos estudiado con suficiente detalle el proceso inicial de concepción de un diagrama entidad-relación. En la clase del viernes, si ya estamos terminando, sí, en la clase del viernes, entonces vamos a finiquitar este concepto con un par de ideas más que todavía nos faltan por estudiar. Y la semana entrante, que es la semana de los parciales, o sea, de hoy en 8, entonces el próximo viernes, por favor, revisen bien todos los materiales que hemos discutido hasta ahora para que cualquier duda y pregunta que tengan la podamos resolver de aquí al viernes. Porque de hoy en 8 va a ser nuestro parcial y nuestro parcial no es un cuestionario, no es como los parciales que uno presenta contestando individualmente, no, yo les voy a poner un problema para que cada uno de ustedes me dé una solución. Obviamente la solución de ese problema yo no tengo forma de controlar desde aquí que ustedes no interactúen entre sí y de hecho no me interesa tampoco porque en el terreno real eso es lo que uno hace cuando está diseñando, pues uno trabaja con los demás, no es que no me copien, ¿no? Pero como cada uno de ustedes me tiene que entregar una solución, lo único que sí voy a controlar es que las soluciones que cada uno me entrega a usted no sean copia de otra, que sean originales. Como se sube a través de Savio y Savio tiene Turnitin configurado ya hace un tiempo, entonces Turnitin me permite verificar el nivel de plagio y de coincidencia que hay entre las entregas, así que pues cada uno de ustedes tendrá que preocuparse por entregar su propio trabajo, aunque lo hayan construido colectivamente, conjuntamente con un compañero. Eso no tiene ningún, para mí no tiene ningún problema. Entonces, eso lo haremos en la clase de hoy en 8, en las 2 horas, con un problema pequeñito que se pueda diseñar y analizar durante las 2 horas para que ustedes cada uno pueda entregar su solución. Durante las 2 horas, pues obviamente yo voy a estar aquí para responder las dudas y las cosas que cada uno desee preguntar, siempre que sea pertinente hacerlo. Entonces, por favor, revisen todos los materiales que hemos trabajado desde el principio hasta ahora. Teníamos apenas 3 semanas porque la primera semana no tuvimos oportunidad de hacer nada. Para que preguntas, dudas, inquietudes que surjan o que tengan aún o que en el análisis de los materiales surjan, me las hagan saber, las podamos discutir el viernes en la clase de las 3 de la tarde del viernes. Bueno, y si no es en la clase y alguno de ustedes quiere hacerlo en privado de aquí a allá por WhatsApp o como sea, ustedes saben que yo estoy completamente a su disposición. Entonces, bueno, eso sería todo por el día de hoy. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna cosa que desee preguntar o intervenir. Si no es así, entonces les agradezco mucho su asistencia. Creo que ya habíamos registrado a todos, ¿verdad? Sí, ya hemos registrado a todos. Les agradezco mucho su asistencia y les deseo que tengan un resto de tarde agradable. Hasta luego, profe. Bueno, que estén muy bien.